Buenos días. Nuestra lectura para hoy viene del libro de Mateo, capítulo 27, versículos 27 a 31. Dice la palabra de Dios. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Rodeándose delante de él, se burlaban diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!» Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Esta es la palabra de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Has notado que las disfraces de Halloween han sido más y más elaboradas durante los últimos años? Cuando era niño fue suficiente usar un parche en el ojo para ser un pirata o tener puesto un sombrero para fingir de ser un vaquero. Pero hoy en día las disfraces han sido mucho más creativas. Para los niños y adultos hay algo divertido de disfrazarse. Por un momento puede ser cualquier cosa que deseas. Y esa práctica de disfrazarse no es una invención reciente. Esa práctica ha existido por mucho tiempo. Por ejemplo, durante los tiempos medievales, existieron fiestas en que los plebeyos anunciaron un rey para el día. Tales reyes recibieron títulos como el rey de frijol o el abad de racionalidad. Estos hombres recibieron ropaje real, una corona y un cetro y recibieron la aclamación de la gente. Pero por supuesto estos reyes no tuvieron poder verdadero, todo fue un broma. Y al final del día, los que recibieron el título de rey regresaron a su vida normal. Los eventos de nuestra historia para hoy suenan muy similar a primera vista. Los soldados romanos habían escuchado la conversación de Jesús con Poncio Pilato. Pilato había preguntado a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó en el afirmativo diciendo: tú lo dices. Pero para estos soldados romanos esa respuesta de Jesús sonó ridículo. En primer lugar, todos los que vivieron en Jerusalén conocieron que el rey Herodes había sido declarado el rey de los judíos. En segundo lugar, Jesús no pareció a un rey. Jesús fue vestido como un plebeyo pobre, no pareció tener ningún poder político. Sus seguidores fueron hombres simples, un grupo de pescadores y hombres normales. A primera vista, la sugerencia de Jesús, que era el rey de los judíos, pareció ridículo. Entonces los soldados romanos decidieron hacer bromas a expensas de Jesús. Le vistió en un manto de color escarlata, un color generalmente reservado para reyes. Se la colocaron una corona de espinas en su cabeza y pusieron una caña en su mano. Y en reverencia falsa gritaron: «¡Salve, rey de los judíos!». Para los soldados Jesús fue nada más que un tonto y no un rey para recibir honor. En la opinión de los soldados, Jesús no tuvo poder, no tuvo la habilidad para defenderse de las burlas y golpes crueles de ellos. Y mientras que ninguno de nosotros consideramos a Jesús ser un hombre tonto, es muy fácil para nosotros ser decepcionados por los eventos que vemos en nuestra historia de hoy. Por todas apariencias, Jesús parece ser impotente y indefenso. No hizo nada para defenderse de los ataques crueles de los soldados. Y hizo nada para defenderse de sus burlas tampoco. No hizo nada, aun cuando le golpearon. Solo sufrió los insultos y los golpes. Gente poderosa generalmente no actúa de esa manera. Gente poderosa no permite a otros hacerle daño. Al contrario, personas poderosas son los que hacen daño a otros. ¿Quién parece tener todo el poder en nuestra historia de hoy? Los soldados parecen como los que tienen el poder y la fuerza. Y quizás
pensamos a Jesús en esa manera. Al ver a los eventos de nuestra historia, empezamos a pensar de Jesús como si fuera una víctima indefensa, que no podría defenderse. Y cuando vemos a Jesús muriendo sobre una cruz, es fácil concluir que no tuvo el poder para salvarse a sí mismo. Pero en medio de todo lo que hemos leído hoy, es importante reconocer que las apariencias pueden ser decepcionadas. Jesús no se presentó a las torturas de los sacerdotes y soldados porque fue débil. Jesús sufrió esas torturas voluntariamente. Jesús demostró su poder en el jardín de Getsemaní. Ahí en el jardín, cuando los soldados anunciaron que habían llegado para arrestar a Jesús, Jesús respondió por decir, yo soy. Y al sonido de su voz, todos los soldados cayeron al suelo. Cuando los soldados empezaron a arrestar a Jesús, el apóstol Pedro intentó defender a Jesús con una espada, pero Jesús respondió a Pedro, guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que ayer matan, ayer mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Jesús no deseaba batallar en contra del sufrimiento que le esperaba. Al contrario, lo aceptó. Lo aceptó porque Jesús entendió que solo por medio del sufrimiento y la tortura podría ser el tipo de rey que realmente necesitamos. Solo por la agonía de la cruz podría Jesús dar la bienvenida a personas como nosotros en sus cortes celestiales. La realidad es que Jesús es diferente que todos los reyes y líderes de este mundo. Los líderes de este mundo nos fallan. Muchas veces los líderes de esta vida usan su poder para sus propios intereses. Las vidas de los líderes de este mundo están llenos de escándalos y corrupción. Los líderes de este mundo usan su poder para aplastar a otros, para preservar sus posiciones de autoridad. En nuestra lectura de hoy vemos a un ejemplo de ese tipo de líder. ¿Cómo usaron los soldados el poder que recibieron de su gobierno? No lo usaron para el bien de Jesús. Al contrario, usaron su poder para satisfacer sus deseos, para torturar a Jesús, para su propia diversión. La crueldad que demostraron los soldados en nuestra lectura nos ofrece un ejemplo claro del abuso de poder que es común en nuestro mundo. Pero nuestros corazones desean algo mejor. No deseamos líderes que solo están interesados en preservar sus propias posiciones de poder. Deseamos líderes que usan su poder para mejorar a las vidas de su gente, en vez de mejorar a sus propias vidas. Deseamos un líder que busca maneras para enriquecer las vidas de otros, en vez de enriquecer a ellos mismos. Deseamos un líder que es abnegado, un rey que usa su poder y su influencia para nuestro bien, en vez de su propio bien. Pero ese tipo de líder no podemos encontrar en Washington o Madison, ni en cualquier otra ciudad. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el tipo de rey que nuestros corazones desean? Lo podemos encontrar en nuestra lectura para hoy. Ahí en nuestra lectura vemos un líder que se humilló a sí mismo para nuestro bien. Un rey que fue torturado, aunque no había hecho nada malo. Pero un rey que sufrió esa tortura por parte de nosotros. Vemos a ese rey llevando una cruz pesada por la calle de Jerusalén. Una cruz que no tuvo que llevar, pero una cruz que llevó porque ama a ti y a mí. Vemos a ese rey con una corona de espinas puesto en su cabeza para que nosotros podamos tener una corona de gloria. Vemos a él temblando en agonía mientras los clavos entraron en sus manos y pies. Fue una agonía que no mereció, pero fue una agonía que sufrió para salvarnos de la agonía del infierno. Escuchamos a nuestro rey gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras que sufrió la ira de Dios, una ira que no hizo nada para incitar,
pero una ira que sufrió voluntariamente de nuestra parte. Jesús supo exactamente lo que le esperaba cuando entraba por las puertas de Jerusalén al principio de la Semana Santa, pero no permitió ese conocimiento pararle. Jesús había llegado para ser el tipo de líder que más necesitamos. Mientras que apareció indefenso y impotente, entre bastidores estaba ganando una victoria grande para nosotros. Mientras que pocos verían poder y gloria en un hombre muriendo sobre una cruz, fue allí en esa cruz donde Jesús conquistó nuestros enemigos más poderosos. Fue allí en esa cruz donde Jesús destruyó el poder del diablo sobre su gente. Fue allí en la cruz donde destruyó los grillos de nuestro pecado. Fue allí donde Jesús ganó para nosotros un escape de las garras de la muerte. Mientras que los soldados trataron a Jesús como si fuera un tonto, la salvación que Jesús ganó para todos, incluyendo a esos soldados, no fue una tontería. Pero por supuesto el reinado de Jesús no concluyó en ese Viernes Santo. Mientras que había frenado por un momento usar todo su poder celestial, el momento para esconder su poder terminó. El sepulcro no pudo contenerle. En el domingo de la resurrección, Jesús usó su poder para darnos una breve prevista de lo que espera a sus seguidores. Resucitó de entre los muertos y 40 días después ascendió a los cielos. Pero aún esos actos de poder y gloria no estaban hechos en vanagloria. Su victoria sobre la muerte ofrece victoria sobre la muerte a todos los que confían en él. Antes de su ascensión a los cielos, Jesús anunció que tuvo planes para irse para preparar un lugar para nosotros, para que podamos estar allí con él para siempre. Nos ha declarado ciudadanos de su reino celestial, donde nos promete que va a usar su poder omnipotente para nuestro bien. Sí, mientras que los soldados romanos deseaban burlar de Jesús, vemos que Jesús no es el rey de los tontos, sino es el rey de los reyes. Es el líder que nuestro corazón siempre ha deseado y necesitado. Por medio de él recibimos el perdón de los pecados. Por medio de él recibimos una vida eterna y un reino celestial. Mientras que los reyes y presidentes y emperadores de esta vida nos fallan, la regla de Jesús nunca nos fallará. En él tenemos un rey que merece nuestra lealtad y devoción. Y ahora podemos juntar nuestras voces en alabanza y adoración a Jesús, nuestro Rey. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que por tu victoria has destruido el poder del maligno, llena nuestros corazones con gozo y paz, mientras que esperemos el día en que toda criatura en el cielo y en la tierra te alabará como el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, para tu eterna gloria y honor, porque tú vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti. Te conceda la paz. Amén.